Segundo de Samuel 4:6. Segundo de Samuel 4. Cuando el hijo de Saúl supo que Abner había muerto en Hebrón, se sintió desfallecer, y todo Israel se estremeció. Dos jefes de bandas estaban al servicio del hijo de Saúl. Uno se llamaba Baaná y otro Recab, hijos de Rimón el Beerotita, de los hijos de Benjamín, pues también Beerot era considerado de Benjamín. Los beerotitas habían huido a Gitaim y allí habían vivido como inmigrantes hasta el día de hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, tullido de ambos pies. Tenía 5 años cuando llegó de Israel la noticia sobre Saúl y Jonatán. La nodriza lo cogió para huir, pero con las prisas de la huida cayó y quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Recab y Baana, los hijos de Rimón, el beerotita, se dirigieron a la casa de Isboset en pleno calor del día, mientras él estaba acostado, durmiendo la siesta. La portera de la casa también se había quedado dormida mientras seleccionaba el grano de trigo. Ellos entraron hasta el interior de la casa y lo hirieron en la ingle. Después Recab y su hermano Baaná se pusieron a salvo. Entraron en la casa cuando él estaba acostado en el lecho de la alcoba. Lo hirieron y lo mataron. Después le cortaron la cabeza. Y habiéndola cogido, marcharon por el camino de la Arabá durante toda la noche. Llevaron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: aquí tienes la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que buscaba tu vida. El Señor ha vengado hoy a mi señor de Saúl y su descendencia. Pero David tomó la palabra y replicó a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón el Beerotita: vive el Señor, que me ha librado de todo peligro. Si al que me trajo la noticia de que ha muerto Saúl, pensando ser portador de una buena noticia, le agarré y le maté en Sicelag, pagándole así su buena noticia, ¿qué menos voy a hacer a unos malvados que han asesinado a un hombre justo en su casa y sobre su lecho? ¿Cómo no voy a reclamar su sangre de vuestras manos y barreros de la tierra? Y David dio orden a los criados de que los mataran. Les cortaron manos y pies y los colgaron en la alberca de Hebrón. En cuanto a la cabeza de Isboset, la recogieron y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Segundo de Samuel 5. Todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón, y 33 años en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David: no entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos. Era como decir: David no entrará aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. O aquel día dijo David: todo el que quiera luchar contra el jebuseo, que se acerque al canal. En cuanto a los cojos y los ciegos, son odiosos a David, por eso se dice: ni ciego ni cojo entrará en el templo. David habitó en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Después la amuralló desde el Milo a la casa. David iba engrandeciéndose, pues el Señor Dios del universo estaba con él. Hirán, rey de Tiro, envió una embajada a David con maderas de cedro, carpinteros y canteros que le edificaron una casa. Entonces David se dio perfecta cuenta de que el Señor lo había consolidado como el rey de Israel y había encumbrado su realeza por amor a su pueblo Israel. David tomó otras concubinas y mujeres de Jerusalén después de su llegada de Hebrón, y le nacieron hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa y Sobab, Natán y Salomón, Jibjar, Elisúa, Nefeg y Yafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que habían ungido a David como rey de Israel, subieron en su busca. David lo oyó y bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó entonces al Señor: ¿puedo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? El Señor respondió: sube, pues los entregaré en tu mano. David fue a Baal Perasín y allí los derrotó. Entonces exclamó:
El Señor dividió a mis enemigos delante de mí como se dividen las aguas. Por ello aquel lugar se llama Baal Perasín. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Los filisteos subieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaín. David consultó entonces al Señor, que respondió: no subas, haz un rodeo y los alcanzarás frente a las moreras. Cuando oigas ruido de pasos en las copas de las moreras, lánzate sobre ellos, pues en ese mismo momento el Señor había salido ante ti para batir al ejército filisteo. David hizo según le ordenó el Señor y batió a los filisteos desde Gebá a la entrada de Gezer. Segundo de Samuel 6. David reunió una vez más a los serestos de Israel, 30.000 hombres. Se puso en marcha con la gente de Baalá de Judá, que estaba con él, para trasladar de allí el arca de Dios, designada con el nombre del Señor del universo, que se sienta sobre querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron desde la casa de Abinadab en la colina. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios desde la casa de Abinadab en la colina. Ahió iba delante del arca. David y toda la casa de Israel bailaban ante el Señor con instrumentos de ciprés, cítaras, arpas, tambores, sistos y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, Uzá alargó su mano al arca de Dios y la agarró, porque los bueyes la habían desplazado. Se encendió entonces la cólera del Señor contra Uzá y le hirió allí mismo por su temeridad, y allí murió junto al arca de Dios. David se enfadó porque el Señor había abierto brecha contra Uzá, y a aquel lugar se lo llamó Pérez Uzá hasta hoy. David temió aquel día al Señor y dijo: ¿cómo va a venir a mí el arca del Señor? Y no quiso trasladar el arca del Señor junto a él a la ciudad de David, sino que la condujo a casa de Obededón el gitita. El arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obededón de Gat, y el Señor bendijo a Obededón y a toda su casa. Informaron al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obededón y todo lo suyo por el arca de Dios. Entonces David fue y trajo con algazara el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David. Cuando los portadores del arca del Señor avanzaban 6 pasos, se sacrificaba un toro y un animal cebado. David iba danzando ante el Señor con todas sus fuerzas, ceñido de un efod de lino. Él y toda la casa de Israel iban subiendo al arca del Señor entre aclamaciones y al son de trompeta. Cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana, vio al rey David saltando y danzando ante el Señor, y lo menospreció en su corazón. Trajeron el arca del Señor y la instalaron en su lugar, en medio de la tienda que había desplegado David. David ofreció ante el Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor del universo. Repartió todo el pueblo, a la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de uvas pasas, tras lo cual todo el pueblo se fue cada uno a su casa. Al volver para bendecir su casa, Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose a los ojos de sus servidoras y servidores como se descubre un cualquiera? David respondió: danzaré sin descanso ante el Señor, que me ha preferido a tu padre y a toda su casa para hacerme jefe de todo su pueblo Israel. Y me rebajaré todavía más y me humillaré a mis propios ojos, pero apareceré cada vez con más gloria ante esas criadas de las que tú has hablado. Mical, la hija de Saúl, no tuvo ya hijos en toda su vida. Salmo 108. Cántico. Salmo de David. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme, para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío Manasés. Efraín es yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab una jofaina para alabarme, sobre Edom echo mi sandalia, sobre Filistea canto victoria. Pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas.
Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Evangelio según San Juan. Según indica su encabezamiento, la tradición ha ligado la composición del cuarto evangelio al apóstol San Juan, hijo de Zebedeo y de Salomé y hermano de Santiago el Mayor. Como evangelio, el de San Juan se caracteriza por la presentación de la persona de Jesucristo como enviado del Padre para salvar al mundo. El cuarto evangelista ha sido llamado Juan el Teólogo, un título que pone de relieve la profundidad teológica de su obra. Tal profundidad hunde sus raíces en la condición de discípulo amado como confidente de Jesús y la experiencia y guía del Espíritu Santo prometido por Jesús para la comprensión de la verdad. La obra del cuarto evangelista constituye la cumbre de la revelación trinitaria. De hecho, el Padre y el Hijo, juntamente con el Espíritu Santo, son el centro del Evangelio. El uso que la liturgia hace del Evangelio de Juan es amplísimo. El prólogo se proclama en Navidad, el relato de las bodas de Caná y el bautismo de Jesús en Epifanía. En Cuaresma, especialmente en el ciclo A, se hacen presentes algunos de sus grandes temas. En el tiempo pascual ocupa un lugar privilegiado. Ello es un signo del carácter especial de esta obra, penetrada más que cualquier otro evangelio por la gloria del misterio de la palabra hecha carne. Juan 1:18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer.